Literatura. Pintura. Poesía. Escultura. Cine. Música. Danza. Universo de la cultura. Las expresiones artísticas de nuestro tiempo en la voz crítica del escritor y periodista René Avilés Favila. Lunes 30 de julio y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Ahora les digo quién es. Mientras tanto, bueno, pues como de costumbre, un saludo afectuoso a la red EduSat, que nos escucha por el canal 115, y a la República Mexicana, que nos escucha a través de las 12 radiodifusoras foráneas del Instituto Mexicano de la Radio. Les recuerdo que estamos en Horizonte 108 y que nuestro número telefónico es el 56010802. Esta noche, bueno, pues es una noche así como de gala, ¿no? En el Universo de la Cultura hemos invitado y aceptó afortunadamente a Felipe Garrido, que es un escritor notable, un funcionario cultural ejemplar, y bueno, pues vamos a hablar de su trabajo tanto como promotor cultural, dedicado, muy especializado en letras, en libros. Tiene un currículum francamente impresionante, pero también como escritor. Yo soy uno de tus primeros lectores, te he leído con mucha atención. Qué bueno, mucho gusto y muchas gracias por algunos libros han sido francamente, bueno, ahora hablaremos de ellos. Antes de empezar, vamos a una cápsula con una semblanza de nuestro invitado, Felipe Garrido. Felipe Garrido es narrador, traductor y editor. Nació en Guadalajara, Jalisco, y estudió la licenciatura en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue docente. Ha sido editor en la Secretaría de Educación Pública, Nueva Imagen, Utopía y el Fondo de Cultura Económica. Dirigió las editoriales El Ermitaño, Solar, Servicios Editoriales y Ediciones Jali, entre otras. Es miembro del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Jalisco. A lo largo de su trayectoria, Felipe Garrido ha colaborado en diversas publicaciones como Mañana, Contenido, Transformación, Mundo Médico, La Palabra y el Hombre, El Machete, Casa del Tiempo, Revista de la Universidad de México, Proceso, El Heraldo Cultural y Sábado, entre otras. La producción literaria de Felipe Garrido es vasta. Destacan las antologías Aventuras del Padre Quino en la Pimería Alta, Novedad de la Patria y otras prosas de Ramón López Velarde, Insomnios, una antología de poemas, y las colecciones de bolsillo de autores como Edmundo Valadez, Alichu Macero, Juan José Arreola y Jaime Sabines. Otros títulos de Felipe Garrido son Crónica de los Prodigios, La Huella del Hombre, Tierra con Memoria y otros ensayos. Felipe Garrido es un reconocido cuentista.
Destacan Tajín y los 7 truenos, con el que obtuvo el premio Juan Pablos, La urna y otras historias de amor, por el que recibió el premio Los Abriles. A la lista se suman Cosas de familia, Garabatos en el agua y La musa y el garabato. También ha realizado textos didácticos y traducciones de libros infantiles, novela y otros géneros. En 1983 obtuvo el premio de traducción literaria Alfonso X por Quizás, de Lilian Hellman, y en 1984 recibió el premio bianual que otorga la Organización Internacional para el Fomento del Libro Infantil para las publicaciones de mayor calidad artística y literaria en el mundo. Felipe Garrido, bienvenido a Universo de la Cultura. Pues sí, efectivamente, bienvenido, Felipe. Antes de que empecemos la plática, debo decirles a nuestros radioescuchas que Conaculta nos envió varios libros para obsequio de ustedes. Les voy a decir rápidamente cuáles son. Son 6 libros en total. El sexto es ni más ni menos que una bellísima edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero primero, bueno, las primeras llamadas está para que ustedes decidan cuál toman. La Lotería de San Jorge, de Álvaro Uribe; El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata; Oaxaca, Crónicas Sonámbulas, de Fernando Solana; La cabeza de la ira, de Carlos Fuentes; y Fábula de las regiones, de Alejandro Rossi. Bueno, pues ahí tienen ustedes estos libros que Conaculta nos hizo llegar. Son libros muy hermosos, muy bien presentados, en una coedición con Planeta, y los de la edición del Quijote vienen 2 tomos, es Conaculta y Océano. Bueno, pues esperamos sus llamadas y sus comentarios. Les recuerdo que nuestro número telefónico es el 56010802. Pues Felipe, ¿cómo arrancar una conversación contigo? Yo creo que trataremos de ir en cierto orden metodológico. ¿Qué te parece si empezamos con tu trabajo? Tu disciplina, René. Con mi trabajo. Tu trabajo de editor, de un hombre que ha amado los libros. Siempre estás entre libros, los haces, los lees. ¿Sabes qué? Los escribes, los traduces. La primera vez que hice libros fue hace ya un poquito más de 30 años, con aquella memorable colección que fue CEP70s. Sí, claro. Yo había hecho periodismo hasta entonces, en semanarios básicamente, en algunas revistas mensuales, y por invitación de María del Carmen Millán, que dirigía CEP70s, la doctora Millán, llegué yo a aquella oficina donde había un grupo muy pequeño de personas. Estaba Roberto Suárez Argüello, estaba Sergio Galindo, Gustavo Sáenz, Huberto Batis, Miguel Ángel Guzmán, Marco Antonio Pulido, algún otro, Marta Acevedo también ahí. Y cuando estábamos terminando aquel sexenio, yo en los libros el resto de mi vida. Ahí había aprendido, o comenzado a aprender a hacer libros al lado de Alicho Macero, que estaba momentáneamente expulsado del Fondo de Cultura. Dalí regresó al fondo y yo ocupé su lugar como gerente de producción de CEP70s. Fue la única decisión con la que yo llegué al final de este sexenio. Yo quería seguir haciendo. Por fortuna, para mí, pude pasar, cuando comenzó el siguiente régimen, a trabajar con José Luis Martínez en el Fondo de Cultura Económica. En CEP70s, mal que bien, uno hacía siempre, desde el punto de vista tipográfico, desde el punto de vista de producción. Claro. Eran libros del mismo tamaño todos mismo papel, iguales, mismas soluciones. En cambio, en el Fondo de Cultura Económica tuve la suerte de poder lidiar con prácticamente todos los tipos de libros que se pueden hacer, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, en cualquier lugar donde he estado, he tenido la fortuna de poder seguir haciendo Bellas Artes, en la Universidad de Guadalajara, en rincones de lectura, en la Secretaría de Educación Pública, y actualmente en el Conaculta, en la Dirección de Publicaciones, ¿no? Pero también en empresas privadas, ¿no? Bueno, en editoriales, he fundado algunas editoriales. Fundé El Ermitaño, como se dijo en la cápsula, con la que no tengo más nexos que los de amistad, pero
La fundé Nueva Imagen, junto con Guillermo Chávez y con Saltea la Triste, pero estuve ahí un tiempo corto. Y tuve junto con Roberto Suárez Argüello, con Carlos Hernández, por un tiempo, Utopía, que era una editorial que respondía perfectamente bien a su nombre porque no tenía oficinas. Nos reuníamos en algún café a decidir los títulos que había que seguir publicando. Publicamos cosas interesantes, el diario Lecumberri de Álvaro Mutis, y ahora La Mujer de Juan José Arriola, y nos llevó prácticamente al borde de la quiebra. Por lo menos terminó con la editorial una edición que hicimos de Santa, de Federico Gamboa, porque Santa se vendía tanto que había que estar haciendo Santa. Nosotros habíamos fundado Utopía para conservar nuestra amistad, para seguirnos viendo. Precisamente al final de Sep70 estábamos conscientes de que en esta ciudad una manera de tener amigos es trabajar con ellos. Y entonces con Carlos, con Roberto, fundamos Utopía, y las primeras publicaciones fueron muy interesantes. En Tenochtitlan en una isla, de Ignacio Bernal. En fin, libros que hacíamos por el gusto de hacerlos y que nos encantaba que se vendieran para poder seguir haciendo libros, pero ninguno de nosotros estaba en ese momento como para renunciar a otras cosas que hacía y dedicarse a publicar Santa el resto de su vida. Entonces el buen éxito de esta novela, que a mí me maravilla porque pues lleva un siglo como bestseller, Sí. y lo sigue siendo, Gamboa decía, medio en broma y medio en serio, que él vivía de sus mujeres y la que más le daba era Santa. Y a pesar de que Gamboa decía esto, era bastante tormentosa respecto a los derechos de autor. No se respetaban muchas veces. Si ahora nos quejamos de las ediciones pirata, pues en aquellos años las ediciones eran ya ediciones piratas. Sin embargo, Santa le dio algunos dividendos a Gamboa, ¿no? ¿Y a ustedes? Y a nosotros tantos que te digo que ya ahí se acabó todo, porque no era la idea de esa editorial. La idea de esa editorial era hacer libros que nos permitieran seguir trabajando juntos. Claro. Y que llevaran un tranquilo ritmo de venta, pero no lo lleno que era Santa, ¿no? Oye, entonces son más de 30 años haciendo libros. La pregunta es, bueno, ¿y a qué hora haces los tuyos, los propios? Sabes que yo diría que estoy cumpliendo esos 30 años porque hice 70 en 71. De manera que justamente ahora estoy... Son 30 años. 30 años haciendo libros. Y los míos los hago como creo que quienes escribimos en México, pues robándole horas, en mi caso principalmente al sueño, ¿no? Hace muchos años que tomé la costumbre de trabajar en lo pues de las 9, 10 de la noche a la 1, 2 de la mañana, que son las horas más tranquilas del día, ¿no? Es más difícil que tengas llamadas a esa hora, es más que tengas compromisos de trabajo, puedes medirte para no tener demasiadas cenas o presentaciones, o en fin. Y esto, bueno, yo duermo poco tiempo, desde muy joven, desde niño puedo decir que duermo poco tiempo, y eso ha sido una bendición. Sabes que duermo poco tiempo porque, esta es mi explicación, de niño soñaba pesadillas siempre. No importa qué hubiera hecho yo durante el día, yo llegaba a dormir con la perspectiva de que iba a soñar pesadillas, y muchísimas veces soñaba pesadillas. Yo no recuerdo casi otra clase de sueños. Entonces yo me defendía de dormir, yo trataba de llegar a dormir en el límite del agotamiento, con lo cual algunas noches me salvaba del horror de que empezaran pesadillas, además muy recurrentes, eran los mismos temas con mucha frecuencia. Puede ser totalmente falso lo que estoy diciendo, pero es la manera en que me explico que desde muy joven haya... Bueno, pero podrías escribir tus pesadillas, muchos lo han hecho. Pues algunas están escritas, Algunas están escritas. Algunas sí. están escritas. Cuando estuve publicando durante 8 años un cuento casi semanal, digo casi semanal porque por ahí de vez en cuando alguna semana fallaba, gracias a la hospitalidad de Huberto Batis en Sábado, en la serie que fue La Musa y el Garabato. Uno de los temas muy tratados en esta serie fue pesadillas infantiles, ¿no? Hay muchos personajes niños, y estos niños, aunque ahí no estén dormidos, aunque ahí están despiertos,
repiten algunas de esas pesadillas. Lo que recogí luego en el libro, que lleva ese mismo título, La Musa y el Garabato, pues fue aproximadamente la mitad de los cuentos que había escrito en los 8 años de Sábado, ¿no? Me acuerdo que en aquella época... Son textos breves. Sí, aquellos son brevísimos. Muy breves, sí, los recuerdo. Son brevísimos. En el libro publicado por el Fondo de la Musa y el Garabato hay 221. Sí. Y es un libro pues de proporciones más o menos normales, ¿no? 240 páginas, una cosa por el estilo. No. Sí, hay muchos. Ya en el formato mayorcito, ¿no? De letras mexicanas. No, eso está en popular. Está en colección popular. No, muchos de estos cuentos tienen menos de una página, ¿no? Muchísimos. Y en aquella época recuerdo que Agustín Monreal publicaba también un cuento prácticamente semanal en Excelsior. Y bueno, cuando nos veíamos hacíamos bromas o jugábamos con lo que él escribía, con lo que yo escribía. Debo decir que los míos eran un poco más cortos que los de Agustín. Los de Agustín quizás tenían más mérito porque cada cuento de él equivalía a 3 o 4 míos. Sí, eso es bueno, sí, medirlos así. Tú eres evidentemente cuentista. Pues yo he publicado solamente libros de cuentos y libros de ensayos. Una vez me atreví a publicar 3 haikus. Estaba yo viviendo en Torreón, estaba haciendo una revista para la Universidad Iberoamericana en Torreón. Había convencido yo al rector de que después de 10 años de vida la universidad merecía una revista. Y de pronto ya con el número terminado, cerrado y con prisa porque saliera, apareció una página en blanco. Y no había forma de llenarla, entonces ahí tenía yo entre algunas curiosidades esos 3 haikus y están publicados ahí en Encuentro, era el nombre de la revista de la Ibero, que apareció solo 2 números. Era una revista semestral, yo creo que era una revista interesante porque la Ibero en Torreón tenía un programa bastante activo de invitados importantes que iban a la universidad a dar conferencias, y la idea era que esta revista recogiera básicamente pues las conferencias más importantes, más interesantes que se habían dado durante el semestre. Sin embargo, después de un año, hacer 2 números, cambió el rector y el siguiente rector pensó que la Ibero podía sobrevivir bien sin revista, que no hacía tanta falta, y ahí terminó el Encuentro. Bueno, y de todos modos, ya esto es un antecedente poético. Yo el haiku alguna vez lo intenté y me pareció tan complicado, se ve tan sencillo. Bueno, alguna vez también vi sencillos los mini poemas, los poemínimos de nuestro querido Efraín Huerta. Ajá. Y intenté copiar el estilo, la forma, y no pude, no se me da la poesía. Pues quizás es mi afición a la brevedad, ¿no? Que los cuentos son cortos, claro. y el haiku también, naturalmente eran haikus que yo ya tenía escritos, no te vayas a pensar que los escribí, que en ese momento al ver la página en blanco, me inspiré y los... Pero deberías contarlo así, de pronto vi una página en blanco y sentí la necesidad imperiosa de hacer 3 haikus. Y rápidamente lo escribí. Pues ahora ya confesé mal. La próxima vez lo contaré como dices, que favor, es mejor. Se oye mejor. Preguntan... Hugo Ortega, de la colonia Miguel Hidalgo, pregunta Felipe Garrido: ¿existe en forma de libro una recopilación de sus textos publicados en Suplemento Sábado? Bueno, ya sí, es esta que mencioné, ¿no? La Musa y el Garabato en la colección popular. Colección popular del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué número es? ¿No te acuerdas? No llega mi memoria a tanto. A eso. Yo tampoco sé qué número tengo en el fondo. Que diga, estoy seguro que va a ser cualquiera menos ese. Cualquiera menos, sí. Lo que puedo decir es que la portada es una portada espléndida, como todas o casi todas las que Rafael López Castro ha hecho. Sí, es bueno. En donde aparecen uno de los grupos de musas que están en la fachada del Palacio de Bellas Artes. Parecen 2 musas, las que están a la izquierda de la entrada de Bellas Artes están ahí. Bueno, Carolina Villegas de Tlalpan manda un saludo al programa y te felicita. Muchas gracias. La gran calidad.
Valdemar Carlos, eso es, sí, de la colonia Reforma Política, también felicita el programa y a ti en particular, Felipe. Pues de nuevo, gracias. Miguel Vélez, de Lindavista Vallejo, dice que es la primera vez que escucha el programa y que le gustó mucho y que el invitado es de gran calidad. Me alegra mucho esas opiniones, y me alegra mucho el interés por los cuentos. El cuento corto, a veces se confunde con la ocurrencia o con el chiste, y en realidad es algo más que eso. Hay grandes maestros del género, por supuesto. Si vamos en un orden cronológico, entre los que nos quedan más cerca, habría que comenzar con Julio Torri. Claro. Y luego no hay manera de no mencionar pues a Augusto Monterroso, Juan José Arreola. Pero hay Valadez también tiene un buen número de cuentos cortos. Y fíjate que algo que la crítica ha empezado a ver apenas hace muy poco tiempo es las grandes diferencias que existen entre los distintos autores de cuento corto. Porque por muchos años, al llegar a este género, como que los críticos ya englobaban a todos en un mismo saco, y como que Torri, Monterroso y Arreola, por mencionar tres de los más conocidos, estuvieron haciendo lo mismo. Y en realidad las diferencias entre estos tres escritores, por ejemplo, pues son inmensas, son tan grandes como puede haber entre tres grandes novelistas. Los recursos que cada uno maneja, su manera de provocar la sorpresa del lector, la intriga del lector, siguen caminos verdaderamente distintos, ¿no? Sí, y lo que ocurre es que de pronto el cuento es visto en términos generales por buena parte de nuestros críticos como algo menor. Sigue siendo consagratorio el novelista, ¿no? La novela como género rey, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a escribir, yo escribía cuentos, yo siempre me sentí cuentista y llevé mi libro de cuentos y estaba en ese momento el éxito de las novelas de José Agustín, de Gustavo Sáenz, de Parménides García Saldaña, mis compañeros de arranque, y pues me dijeron que me fuera a mi casa a escribir una novela. Tú tienes también cuentos cortos, realmente tienes una buena colección de cuentos muy breves, en donde parte del reto es que por muy breve que sea el texto siga siendo cuento. Claro. Es decir, que tenga pues por lo menos un personaje y que ese personaje le suceda algo, ¿verdad? Hay textos breves muy meritorios por otras razones, pero que son estampas o son anécdotas o son, es decir, realmente no son cuentos. En el caso de la música y el garabato, yo diría que no todos los textos son realmente cuentos desde este punto de vista, así, poniéndose estrictos, ¿no? Algunos de ellos quedarían en esos otros géneros aledaños como la viñeta o la simple anécdota, ¿no? El cuento exige no solamente una historia que valga la pena, sino una manera de contarla que sea como un buen pase de toros, ¿eh? Que el torero cite al toro y el toro embista creyendo que va a encontrar dónde clavar los cuernos y luego se encuentre en el aire, ¿no? Yo digo que los escritores en sus mejores momentos muchas veces hacen eso con el lector, es decir, lo engañan a la buena, es decir, parece que van por un camino y resulta que van por otro, ¿no? ¿Tú piensas que el final en un cuento debe ser sorpresivo? Yo creo que esa es una posible estructura de cuento. Es decir, que hay un cuento con final sorpresivo. A mí en lo personal me gusta mucho ese tipo de cuento, pero por supuesto no es la única forma de cuento que existe, ¿no? Es decir, hay otras estructuras donde también se puede llegar a cuentos muy memorables, ¿no? Pero en lo personal sí me gusta el cuento de final sorpresivo. Sí, eso me imaginé. Y tu tarea como traductor debe ser algo difícil, árido, complejo. Fíjate que yo he tenido la suerte de traducir únicamente libros que me han gustado mucho. ¿Tú los seleccionas o pues, casualmente, azarosamente de pronto? Al principio fue casualidad y después
te das cuenta del el horror que significa traducir algo que no te interese profundísimamente como escritor, porque eso es horrible, ¿eh? Es como dar clases de etimologías a 8 grupos de preparatoria, que es lo peor que me ha pasado en mi vida. Sí, me imagino. Y lo sufrí en serio. Yo comencé traduciendo artículos breves para una revista médica de cultura, para MD. Sí. MD tenía sus oficinas centrales en Nueva York y tenía traductores repartidos en 8 o 9 países de Hispanoamérica. Y yo tuve la suerte de comenzar a traducir para MD. Había un jefe de redacción muy exigente, Frank Thompson, y aprendí muchísimo de él. Yo creo que de nadie he aprendido en el terreno de la traducción como de Frank. Y por años, 4 o 5 años, estuve traduciendo esta clase de artículos, y de pronto, por primera vez, me encontré con un libro para traducirlo. Y yo creí que era como los artículos, pero por supuesto no, porque un libro tiene otra respiración. Yo me imagino que es como ser corredor de 200 o de 400 metros y luego entrar a un maratón. No se parece en nada la manera de correr una carrera y otra, ¿no? Entonces, en el libro, una resistencia especial y realmente tenerle mucho cariño, mucho interés a lo que estás traduciendo, porque te va a acompañar durante meses, ¿no? Claro, hay traductores muy rápidos. Yo no lo soy. Yo soy un traductor que se toma su tiempo. Y traduje por primera vez para el Fondo de Cultura un libro maravilloso de Gordon Wasson, que fue el descubridor de María Sabina. Todos creo que recordamos a esta chamana. Por supuesto. Sobre todo José Agustín. Y el descubridor de Huautla, y en cierto sentido provocador, a través de un artículo en Life, de la gran ola de gente que fue a Huautla por años, ¿no? Pero este era un libro maravilloso que se llama Los misterios de Leusis. Está en la colección de breviarios del Fondo de Cultura, de 3 autores: Wasson, Hoffman, que fue el sintetizador del LSD, y Rock, que es un erudito en cultura griega. En resumen, lo que cuenta este libro es cómo muy posiblemente los misterios eleusinos consistían en una sesión de hongos, con un hongo que crece en la llanura rariana, donde se encuentra el Eleusis, y que es una especie de cornezuelo de centeno, pero que no se da en el centeno, sino en otro pasto, ¿no? Y bueno, este libro fue absolutamente fascinante traducirlo, y a raíz de esta traducción traduje un segundo libro también de Wasson. Ahí había yo descubierto que hay que traducir lo que de veras te interese, que se llama Teonanácatl, y que estudia los hongos alucinógenos en las culturas mesoamericanas. Bien, pues seguimos platicando con Felipe Garrido, traductor, editor, en fin, periodista. Nuestro número es el 5601-0802. Hablábamos pues de la traducción. Sí, te decía que no soy un traductor rápido. Cuando traduje quizás de Lilian Hellman, me llevó un poquito más de un año las 90 cuartillas. Yo la llamo novela, aunque Lilian Hellman la consideraba como un libro de memorias, como un libro autobiográfico, y cuenta partes de su vida, pero cuenta mucho más los personajes alrededor de ella, de una amiga Marta, que no es nadie especialmente famoso, de Dashiell Hammett, de algunos productores de cine, en fin, de gente que sí es cine. Ese libro fue importantísimo en mi vida, René. En muchos sentidos yo diría que la cambió. La forma en que man se adentra en el terreno de la memoria para demostrarnos que la memoria sirve para confundir y para olvidar la mayoría de las veces, y la forma de contar las cosas como sin querer contarlas, como si fuera accidental lo que va diciendo, y los atrevimientos de que ella va dejando ver
sin también concederles demasiada importancia. Todo esto junto, yo diría que este fue un libro definitivo en mi vida, ¿no? Y cuando premiado con el premio de traducción literaria de Bellas Artes, yo sentí que las muchísimas horas que había pasado yo a lo largo de ese año tallando con esas 90 cuartillas, porque ese es un libro difícil, ¿no? Traducirlo, cuando resultó premiado, fue una satisfacción retrospectiva. En ese momento sentí yo que había valido la pena, porque cuando yo había hecho ese trabajo pues no sospechaba. Ese es un libro que mandé al premio porque casi por casualidad, platicando con una amiga en Bellas Artes, me dijo, le conté que lo terminaba de traducir, faltaban 2 días para que cerrara el plazo, y me dijo, bueno, ¿y por qué no lo mandas? Y dije, bueno, pues sí, ¿por qué no lo mando? Y lo mandé y resultó premiado, ¿no? Pero si yo hago la cuenta de lo que significó en tiempo esta traducción, pues sí, tengo que llegar a esa conclusión de que soy un traductor muy lento y por lo mismo no puedo permitirme traducir sino cosas que me interesen mucho, y que yo traduzca por cualquier interés menos el de ganarme la vida traduciendo, ¿no? Los traductores que viven de traducir pues tienen una cuota diaria que tienen que cumplir, porque de eso depende su subsistencia. Afortunadamente para mí, porque la habré pasado muy mal, no he tenido que mantenerme nunca traduciendo. La traducción ha sido siempre una tarea a un lado de otras, ¿no? Un libro que, bueno, acabo de regalarte, El Padre Quino. Los confines de la cristiandad, es el título con que está publicado, es una biografía del Padre Quino. Ahí pasé 15 años metido en la traducción, por supuesto no de tiempo completo, sería demasiado, pero fue un trabajo que me acompañó a lo largo de 15 años, no porque fuera tan difícil la traducción en este caso, el inglés no era tan complicado, sino porque Bolton, que es el autor de esta biografía, la armó aprovechando una inmensa cantidad de citas, de documentos, la mayoría de los cuales estaban escritos originalmente en español, ¿no? Y claro, cuando tú te encuentras algo que está tomado de un texto en español y traducido al inglés y quieres regresarlo al español, pues nunca lo regresas como está originalmente. Como está originalmente. Para poderlo hacer así tienes que ir a buscar el documento original, y en esta tarea me ayudó un amigo que además me había metido en la aventura, que había sido jesuita, Gabriel Gómez Padilla, y realmente sin su ayuda esa traducción habría sido imposible, porque él sabía dónde estaban los documentos, tenía acceso, nosotros los buscó, y en esto se llevó muchísimo tiempo. Fue muy importante porque alguna frase que en inglés podía ser a beautiful spring, por ejemplo, y que lo primero que se le ocurre a uno es poner un hermoso manantial o algo por el estilo, la forma en que Quino lo decía siempre era un lindo aguaje. Ese vocabulario yo diría que no existía siquiera en mí hasta que conocí los documentos originales, y eso me permitió aprovecharlos no solamente para la transcripción de las citas, sino para la traducción misma. Los lugares, digamos que es una traducción muy influida del lenguaje de Quino y de sus contemporáneos. Yo me imagino que en algunos lugares esto le dará un tono un poco arcaico, pero a mí me gustó mucho resolverlo de esa manera, ¿no? Déjame recordar que nuestro número telefónico es el 5601-0802. Estamos platicando con Felipe Garrido. Tengo la impresión, Felipe, por cosas que te he leído y pláticas que te he escuchado, incluso donde hemos estado juntos, que tú tienes un gusto muy especial por 2 autores, Reyes y Borges. ¿Estoy equivocado? No estás equivocado, son 2 grandes maestros a los que uno regresa continuamente para releerlos y para leer a veces textos que no conoce uno, sobre todo en el caso de Reyes, una obra tan vasta.
Hace 2 o 3 años tuve la suerte, era el centenario de Borges, eso quiere decir que era 89, es decir, 99, de preparar para la Sociedad Mexicana de Libreros y de Editores uno de los libros con que cada año se celebra el Día Nacional del Libro, el 12 de noviembre. Este fue, yo quería en realidad dedicar ese libro a Borges, eso tengo que decirlo claramente, porque este día se celebra el 12 de noviembre, ya a final del año. Y mi idea es que siempre debería uno adelantarse a lo que va a ser la gran celebración literaria del año siguiente. Porque si no, llegas a la celebración cuando ya todo el mundo está aburrido de Borges o de Sor Juana o de quien sea. Entonces el 12 de noviembre de 99, es decir, de 98 había que celebrar el centenario de 99, el de Borges. Sin embargo, había una objeción de parte de mis amigos libreros y editores, y era que Borges no era mexicano. Debo decir que yo protesté, Yo dije, no, Borges es tan mexicano como... Por supuesto, como Mozart. Como Mozart, o como Cervantes, o como... la literatura mexicana sería impensable sin Borges. Sí, la literatura mexicana de este siglo, hay muchos autores que le debemos a Borges algo, bueno, unos se les notan más, otros menos, pero... Todos tenemos deudas, sí. Pero en fin, dijeron, no, vamos a mexicanizarlo de alguna manera, y entonces se me ocurrió que podíamos poner a dialogar a Borges con Reyes, su maestro y gran amigo, y mutuamente admiradores uno del otro. Y armé un librito que se llama La máquina de pensar. Que es un libro hermosísimo. Es un libro que creo que quedó muy bien, y eso, bueno, pues es... No, quedó muy bien. El problema es que es un libro que no se consigue. Y muy difícil de reeditar, porque lo más difícil de ese libro fue que la agencia inglesa que tiene los derechos de Borges autorizara la edición, ¿no? Pero dadas las características del libro, finalmente la autorizó por un costo totalmente simbólico de $1,000. Y en lo que yo hice fue seleccionar trozos escritos por Reyes y trozos escritos por Borges en un diálogo sobre temas que los dos trataron, afines, ¿no? Comunes y vigentes para nosotros, como la novela policial, Chesterton, la máquina de pensar, que es un invento original de Raimundo Lulio, una serie de círculos que haces girar y hacen coincidir inesperadamente palabras que te obligan a establecer relaciones entre ellas. Y bueno, son 10 o 12 temas en que se pueden haber encontrado más, pero en fin, había límites para el libro. Lástima porque, bueno, y quizás sí se dice que es para una edición académica. Pues quizás habría que porque es un libro hermosísimo. Que intentarlo, porque sí creo que es un libro que es divertido y que para gente que tenga una poquita de curiosidad por la lectura, le abre una enormidad de posibilidades, ¿no? Porque estos dos hombres tan literarios, los dos con tantas lecturas encima y acostumbrados a ver el mundo a través de lo que leían, a cada paso te están sugiriendo nuevas lecturas, nuevos autores, y dándote razones para que lo sigas, ¿no? Entonces, tomar este librito y tratar de ir cubriendo las lagunas que uno tiene, o océanos, ¿verdad? Es un plan de lectura interesante, ¿no? Sí lo es. Yo la verdad es que casi te ofrecería la UAM para editarlo. No, el problema son, te digo, los ingleses. Sí, supongo. Pero quizás podría intentarse. Mira, yo tengo una experiencia que se arregló apelando en efecto que era una cosa académica para alumnos, los derechos de Vargas Llosa y los derechos de García Márquez. Los publicamos en un librito de lecturas para muchachos que quieren ser periodistas y no saben si el periodismo y la literatura son o no la misma cosa, en qué momento se separan, en qué momento se unen. Y bueno, fue un lío porque de entrada Carmen Balcells, por ejemplo, pedía $10,000 por cada texto. Lo que implicaba vender la UAM, ¿no? Pues y a ver si así, ¿no? Y a ver si así, nada más para un autor. Porque muy difícil es. La verdad es que valdría la pena intentarlo. En el caso de este libro,
fueron muy razonables realmente. Los $2,000 que pidieron por los derechos de Borges eran perfectamente, era posible cubrirlos. ¿Y los derechos de Reyes quién los tiene? Ahí el Fondo de Cultura fue muy generoso y facilitó una parte de la negociación. La otra parte, Alicia Reyes, que también es una muy buena amiga es una mujer espléndida, maravillosa. Y que es de estos herederos que contribuyen a que la obra de sus antepasados se conozca, no que entorpecen el trabajo para hacerlo. Alicia se portó como siempre muy amistosa y comprensiva. En el caso del fondo no se cobró nada, ni Alicia tampoco, y en el caso de Borges esto quedó en esos $1,000 y el libro se pudo hacer. Creo que corrió con fortuna y vamos a hacerlo. Yo te propongo que establecer nuevamente comunicación con creo que es de Willy Company o algo por el estilo. Con los ingleses. Y apelar a su buena voluntad. Pues es un libro, por otro lado, que si encontrara un interés, un editor que pudiera tratarlo en forma comercial, digamos, que no le importara pagar lo que los derechos pueden costar comercialmente, porque sabe que lo va a vender y demás, sería otra manera también intentarlo. Ya con el libro hecho se puede, porque cuando se propuso la idea no estaba muy claro qué iba a resultar. Ahora que ya se puede ver el libro terminado, se puede intentar también. ¿Cuántos ejemplares se tiraron? 80,000, no fueron pocos. No fueron pocos. Ahora, yo lo recibí, claro, como asiduo, ¿verdad? Que en esos días en su librería recibe gratis un ejemplar del libro que conmemora el Día Nacional del Libro, ¿no? El tiraje realmente mínimo de estos libros es esos 80,000, ¿no? En alguna ocasión, con otro título que preparamos con el mismo motivo, una antología de Pellicer que se llamaba Una vida en llamas, se llegó casi a 400,000, porque el gobierno del Estado de Tabasco tuvo interés en tomar una parte importante de la edición para repartirlo en secundarias y preparatorias en Tabasco. Y además hubo también un interés mayor de los libreros. En el caso de Borges, el problema para haber aumentado el tiro era que el compromiso de la edición eran esos 80,000 ejemplares, ¿no? Ahí no era posible reimprimirlo dentro de esa misma edición. Pero no me parece ninguna mala idea intentar. Mira, de pronto se me ocurrió porque ahí tengo un compañero en la UAM Xochimilco que publica antologías así como a destajo y ha hecho una cantidad de variantes acerca del trabajo de Borges, ha reunido y publicado además Lauro Zavala. Uh-huh. Sí, cómo no. Y yo no veo. Bueno, Lauro es ni siquiera te avisa porque yo estoy en 2 o 3 antologías de él. Un especialista de cuento corto. Sí, realmente. Acaba de publicar con Alfaguara estos cuentos vertiginosos. Y yo tengo algo también de él sobre Borges, justamente. Pero bueno, pues déjame hacer. Se nos está yendo muy rápido el tiempo, déjame algunas llamadas que tenemos por aquí. Eduardo Olivares de Miscuac pregunta a Felipe Garrido, en su papel de promotor cultural y de la lectura, ¿cómo ve el panorama actual en este sentido y qué proyectos específicos tiene Conaculta en esta nueva administración? Saludos a René. Gracias, Eduardo. Hay un programa que va a llamarse Hacia un país de lectores y que la presidenta de Conaculta, Sari Bermúdez, va a anunciar, espero que muy pronto, unos pocos días más. Y es un programa muy ambicioso, amplio, proyectado hasta el 2005. Que trata de abarcar las 3 condiciones que yo creo que debe tener una campaña, un programa de formación de lectores. En primer lugar, algunas estrategias para llamar la atención de la población no lectora hacia la lectura, porque ese es un problema. A veces lo que se hace tratando de fomentar la lectura le sirve a los lectores, pero no consigue conversos, ¿verdad?
Entonces, tiene que haber estrategias para llamar la atención de la población no lectora hacia la lectura. Luego hay también la intención de comenzar a publicar una serie de colecciones de circulación realmente masiva y precios bajos para poner al alcance de un público muy amplio. Autores contemporáneos, por ejemplo, es una preocupación que los escritores... Un poco lo que fue lecturas mexicanas. Un poco lo que fue lecturas mexicanas, que sigue publicándose. Que sigue publicándose. Pero yo diría con una intención de promoción del autor un poco más definida, un poco mayor, ¿no? Hay una gran cantidad de escritores importantes de primera línea en estos momentos escribiendo en el país, insuficientemente conocidos por el público, ¿no? Creo que todos sentimos eso y algunas de estas colecciones irían encaminadas a conseguir ese mayor contacto entre autores y público. Y después, pues, provocar nuevos espacios y oportunidades de lectura, que también es algo necesario. Va a reforzarse la red nacional de salas de lectura y su equivalente en la Ciudad de México, que son los libroclubes, estos lugares donde se pueden tomar libros prestados. En este momento me parece que en actividad hay algo más de 600 libroclubes y 1.300 salas de lectura. Ahí hay un plan, repito, ambicioso para que cada estado forme su propio equipo de capacitación que pueda dedicarse a instalar nuevas salas de lectura. Y si esto se consigue, que yo espero que sí, se pueden multiplicar muy rápidamente. Esto lo trabajarían, por ejemplo, con el Instituto de Cultura del DF. En el caso de la Ciudad de México, los libroclubes han tenido desde un principio libros de Conaculta, libros de la Secretaría de Educación Pública y por supuesto la intención es trabajar esto de manera conjunta, ¿no? La finalidad es claramente la misma. Claro, es la misma, sí. Y esto me parece muy importante, una conversión en las bibliotecas públicas, que hasta ahora han sido más lugares para atender necesidades escolares, sí, y han prestado poca atención a la lectura. En la dirección de bibliotecas, Jorge Bonsigler, en el Conaculta, desde la selección de los acervos y la orientación de la biblioteca, se está trabajando para que la lectura tenga un espacio mayor en las bibliotecas públicas, ¿no? En este momento son un poquito más de 6.100, de manera que si uno suma los casi 700 libroclubes, las 1.300 salas de lectura, 6.000 bibliotecas, estamos hablando de 8.000 espacios que ya existen y que seguirán creciendo. Sí, crecerán los libroclubes, crecerán las salas de lectura y también las bibliotecas, ¿no? Sí, estimulando, buscando nuevos... Organizar a los lectores en círculos de lectores, Ya. de manera que la lectura sea compartida, que sea un compromiso con tus compañeros de círculo, que esa socialización de la lectura creemos que es un buen instrumento. Bien, Ramón Peralta de Tlalpan felicita a Felipe Garrido e invita al público que le interese tomar un curso taller de poesía latinoamericana en el Centro Cultural San Ángel. Lo imparte Ramón Peralta, que se comuniquen al 56 16 12 54. Ya tomé nota. Amparo Domínguez de Ayotla, Estado de México, saludos al equipo que hace posible el programa y felicita a Horizonte 108 por tener programas tan interesantes y amenos como el de hoy. Es la primera vez que nos escucha. Pues síganos escuchando, doña Amparo. Le prometo que no se aburrirá. Beatriz Villalpando, la Colonia Prado, siempre nos escucha y dice que la plática que tiene René con los invitados es muy enriquecedora. Ah, mire, ya se llevó el Quijote en esa bellísima edición de Conaculta. Es Conaculta y Océano, ¿verdad? Sí. Sí. Y Jesús Novas, saludos a René y a todo el equipo de producción. Pues se nos fue el tiempo. Por cierto, tengo que hacer una invitación el miércoles, hablando de libros, el miércoles 1 a las 19 horas en la Casa del Poeta, David Gutiérrez va a presentar su libro ¿Por qué voló el búho?
junto con José Luis Cuevas, Héctor Anaya, Marco Aurelio Carballo y René Avilés Favila. Aparte estará quién más, no me acuerdo. Pues por lo pronto habrá cóctel, dice aquí, a las 19 horas. Eso es para estimularlos más, ¿no? Entonces, claro, llegan todos al cóctel. Pues se nos fue horrendamente el tiempo. Esto es para una tocada de jazz, ¿no? Lo que pasa es que es hasta el 17 de agosto. El Archivo General de la Nación, un concierto de jazz con el grupo Sociedad Acústica de Capital Variable. Es bonito ese nombre. Este concierto de jazz es el ¿qué? Viernes 17 de agosto en el Archivo General de la Nación. ¿Y dónde está? En Eduardo Molina. Dice, pues lo que le Lecumberri. Sí, no es difícil. No es difícil. Tuvimos muchos amigos ahí, ¿no? Bueno, pues ya lo dije. Ahí están, pueden ir. No, pero este cuesta. Donativo 50 pesos. Pero está muy bien, ¿eh? Pero vale la pena. Sí, vale la pena. Pues muchísimas gracias por haber aceptado. Me quedé con un montón de preguntas porque la hora resulta insuficiente. Yo espero que en otra oportunidad volvamos a platicar, Felipe. Por supuesto, cuando quieras, René. Muchas gracias por haberme invitado a platicar contigo, con tu público. Pues ya viste que hubo un montón de llamadas para saludarte y hacerte preguntas. Todas muy serias, muy... Yo no sé por qué no hicieron preguntas sucias hoy. Bueno, pues me despido. No, es que estaba pensando en por qué no habrían hecho esas por qué preguntas. No hicieron preguntas sucias hoy. Pues, como siempre, damos las gracias en los controles técnicos Álvaro Sánchez, guión a Georgina Tapia, en la voz a Valeria Pérez Fraga, asistencia de producción Juan Alvarado, producción Hernán Nájera y en la conducción y dirección su amigo René Avilés Favila, quien se despide hasta el siguiente lunes en Universo de la Cultura. Creo que va a venir Pilar Pellicer, no estoy todavía, estaba sujeta a sus llamados de actriz, etcétera. Es una mujer muy interesante que tiene muchas cosas que platicarnos. Pues hasta el próximo lunes. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Universo de la Cultura. expresión crítica de las disciplinas artísticas.